corrección de uno de esos ejercicios y ustedes podrán ir haciendo, ¿sí?, el seguimiento y chequeando, más que nada, el tema de quizás lo que yo le planteaba a la gente del día lunes es el tema del impuesto a las ganancias, que bueno, ahí lo tomaron en 35%, pero esto es a modo figurativo, ustedes entiendan que nosotros habíamos dicho, ¿no? La reglamentación establece que el impuesto a las ganancias era del 35% y un decreto lo modificó, ¿sí?, el año pasado, donde todas las empresas empezaron, ¿sí?, a calcular sobre el 30% y para el 2020, ¿sí?, decíamos una reducción al 25%. En líneas generales, ¿esto qué significa? Que para lo que es el impuesto no se observa una reducción, sino a nivel contable principalmente, porque hay que ver lo que es el impuesto a las ganancias con relación a lo que es la presentación de balances y distribución de dividendos. Entonces, la gente de los lunes, que es quien resolvió ese ejercicio, mantuvo la característica de impuesto a las ganancias al 35%, si es que lo pudieron ver, pero eso no significa que haya un error o una diferencia. Y era esa corrección de ejercicio, era uno de los casos donde ustedes tenían doble imposición de utilidad, ¿sí? Tenía una utilidad porcentual más una utilidad monetaria, entonces tenían que calcularlo y establecía cuál era la diferencia en ese sentido, y después no me acuerdo si tenía alguna otra característica, pero bueno, ustedes lo tendrán ahí disponible para hacer el seguimiento. Como les decía, la clase pasada habíamos, sí, querido cerrar lo que es el proceso de exportación, y por eso establecimos los diferentes métodos, ¿sí?, ya sean directos e indirectos, para realizar la operatoria de exportación, donde en los directos principalmente lo que no tenemos es la posibilidad de visualizar a terceros o intermediarios, sí así en los métodos directos o mixtos, y cada uno de ellos va a generar diferentes ventajas o desventajas de acuerdo a lo que nosotros establezcamos como estrategia también de metodología. Y nos quedaba pendiente poder ver cómo las distintas empresas van a establecer un plan estratégico para acceder a esos mercados externos. Y ya no estamos hablando en este caso de lo que es la fijación de precio, sino el tipo de canal, ¿sí? Esto que nosotros conocemos como comercialización, ¿sí? Y lo que mencionábamos en la clase anterior sobre el tema de las 4P principalmente, y donde desarrollamos el tema del plaza, ¿sí? Entonces, cómo la empresa va a insertarse en ese nuevo espacio, en ese nuevo segmento de mercado, dependerá principalmente de cuál sea la estrategia que se proponga. Una de las alternativas que nosotros vamos a poder establecer y desarrollar es realizar una venta directa, ¿sí? Esto que también nosotros conocemos se realiza sin intermediación de terceros. Entonces, ¿qué es lo que pasa? La empresa exportadora es aquella que finalmente se va a encargar de realizar en el comercio, ¿sí?, en el mercado ese exterior, ¿sí?, la comercialización. Entonces, ¿qué es lo que nosotros tenemos en este caso como alternativa o como ventaja? Es que todo lo que se comercialice va a ser directamente beneficio para la empresa. Entonces, el exportador en este caso
no está teniendo contacto con intermediarios, sino está prescindiendo, decimos nosotros, de todo tipo de canal y llega directamente a quien es ese público objetivo, quien es el usuario de esos bienes exportados. Luego nosotros ahí tenemos la posibilidad de establecer ¿sí? Otra, decimos, estrategia de comercialización, como puede ser ubicar una sucursal, ¿no? Es la red comercial del exportador, ¿sí? O esa red de ventas que va a tener, va a estar directamente dentro de lo que es el mercado consumo. Acá estamos hablando de lo que sería la localización de las instalaciones. Entonces, ahí sí también esto insume una inversión un poco más importante, pero estará en contacto ¿sí? directo con quienes son sus consumidores, también en ese lugar con la ubicación, es un canal, en este caso, de distribución que puede estar representando a la casa matriz en el destino. Entonces, acá lo que puede verse como beneficio, principalmente para los clientes, es el tema de todos los servicios agregados al producto exportado. En este caso, podemos ver de servicio de postventa o un servicio de garantía. Y siempre decimos, beneficiando o buscando el beneficio también para la empresa exportadora. ¿Qué otra alternativa tenemos? Nosotros vamos a ver que puede estar la planta de producción o lo que nosotros denominamos una central de montaje en ese mercado destino. Entonces, esto también de alguna manera ¿sí? Necesita o requiere de una mayor inversión, pero favorece ¿sí? Todo el tema de la utilización o el requerimiento principalmente de lo que son los transportes. Entonces, puede ser que si estamos hablando de una central de montaje, el tema de los insumos, las piezas, los repuestos son los que se están enviando para que finalmente en ese lugar sean ensamblados y esta planta será el canal de distribución directo en el mercado en que nos encontremos. Entonces, algunas otras, ¿sí? Más conocidas, algunas menos conocidas, pero sabemos que principalmente quienes recurren a lo que es una estrategia a través de un agente, ¿sí? Un agente es alguien que representa a la marca, representa a la firma directamente en ese mercado destino que ha sido seleccionado. Recordemos que nosotros habíamos dicho, ¿no? Previo a la decisión teníamos que considerar algunos factores, algunos condicionantes. Una vez que esto ya había sido más que nada salvado, nosotros vamos a tener esa posibilidad de elegir el mercado objetivo, elegir el mercado meta. Dentro de lo que nosotros establecemos generalmente como 3 mercados para poder hacer una investigación, un estudio correcto y tener más que nada la información sobre los mismos, habíamos hablado de una inversión de tipo secundaria o primaria y la posibilidad de esas investigaciones primarias realizarla a través de algunas ¿sí? Actuaciones específicas de la empresa, como podían ser ferias, viajes de negocio, misiones comerciales, etc. Bueno, luego habíamos hablado de la posibilidad de determinar cuál era esa estrategia de comercialización. Bueno, estamos acá, frente a eso, ¿no? A la estrategia de comercialización. Ya tenemos, ¿sí? Las barreras de los puntos anteriores, ¿sí? Sobrepasadas, y ahora estamos entrando ya en el terreno a
cómo queremos acceder a ese mercado, cuáles serán las vías o los canales que emplearemos para esto. Entonces, una de esas principales actividades que podemos hacer es la contratación de un agente, es decir, alguien que tendrá nuestros productos y será, ¿sí?, quien los está más que nada promocionando en ese mercado destino. ¿Cómo es ese contrato? ¿Sí? Nosotros vamos a ver igual en el último módulo, el módulo 7, todo el tema de contratos y documentos, y hablamos específicamente de estos dos tipos de contrato, el de agente y el distribuidor, ¿no? Donde por una comisión, lo que el agente, ¿sí?, hará es negociar esos productos. Y en el caso del distribuidor, que es otra de las alternativas, otra de las posibilidades que tenemos como estrategias de inserción, en este caso el distribuidor adquiere, ¿sí?, los productos de la empresa, y lo que va a estar realizando en ese punto es la posibilidad también a través de ese contrato de establecer una región o una zona, ¿sí?, donde va a comercializar esta mercadería. ¿Qué tal, César? Buenas tardes, ¿cómo estás? ¿Qué tal? Estamos ¿Cómo le acá va? hablando un ¿Qué poco dicen? de, ¿qué tal?, de las estrategias de inserción en los mercados internacionales. Ah, Este, yo la di el así que, martes eso. ¿eh? Eso lo tuve que dar el martes a la gente de la carrera de administración de la UAI. Como tienen la misma Ah, mira, materia, sí, pero cuatrimestral, que así que hay que ir más rápido. hay que hacerlo rápido. Sí. Bueno, pero acá, bueno, ahí tienen solamente ese tema, ¿decís? No, es la misma materia, Ajá. pero en vez de ser anual, es cuatrimestral. Ah, En la carrera de comercio corta, internacional sí, está la materia esta dividida en dos partes, ¿no? En la UAI, sí, 1 y 2. Pero los que cursan, por sí, ejemplo, administración, economía, contador público, ingeniería comercial, eh, y no sé qué otra materia, creo que relaciones internacionales, tienen esta misma materia, pero cuatrimestral. Así que digamos, lo que acá vemos en el año, allá se ve en sí, un lo ven en un cuatrimestre. cuatrimestre. Sí, sí, a las chapas, ¿no? Hay que- Intenso, Con, con, seguramente. con un TP incluido y dos parciales, ¿no? Bien, bien. Y no se modifica eso. Está bien, No, está bien. Este, perfecto. Eh, no sé si querés entonces, por ahí ampliarnos algunos. Ahí estuvimos hablando, más que nada, o estuve hablando yo, soy bastante monologuista, de lo que es la venta directa, la sucursal, el agente o el distribuidor. No sé si querés agregarnos de algún concepto, y con esto lo que estaríamos haciendo es cerrar ya esto del módulo 5 y arrancar quizás con el módulo 6. claro, el tema está dado en que cuando nosotros vemos estas estrategias de internacionalización, la enfocamos siempre a la pyme, ¿no? Porque Ujú, yo decía el martes también, la empresa transnacional o multinacional, que esto es algo de todos los días, digamos, claro. no necesita participar de una feria o una misión comercial. Eh, está más allá del bien y del mal en este sentido, ¿no? No sé, Coca-Cola, McDonald's, y todas esas no hace falta que pasen por Que, esto. La exacto. cuestión está dada por la pyme, entonces hay muchas de estas estrategias que quizás son propias de una multinacional. Por ejemplo, establecer una sucursal de producción en el exterior, difícilmente una pyme lo haga. Una Mm, pyme estaría saliendo al exterior o en forma directa o a través de un distribuidor, o a través de un broker o a través de un comisionista, pero claro. difícilmente establezca una filial de distribución o oficinas en el exterior. Sí, veo por acá estaba la parte de patentes. Sí podría ser a través de una patente o de una franquicia, ¿no? Por ese lado podría
podría ser. Pero bueno, lo importante es saber que son todas estrategias válidas a la hora de pensar salir al exterior, ¿sí? Lo fundamental es tener en cuenta que cualquiera de estas que se elija, siempre implican que se está vendiendo a un mercado con características muy distintas, a lo sumo pueden llegar a ser similares si estamos vendiendo a un país limítrofe, pero con una estrategia que tiene que ser totalmente distinta a la que la empresa tenga para el mercado interno, ¿no? Digamos, pensar siempre en forma global, no aplicar las mismas herramientas que en el mercado interno para el mercado internacional, porque aunque sea un país limítrofe, no van a funcionar, porque No, estamos interactuando con una cultura, por más que sea similar, distinta, pero sí con sistemas económicos, políticos, de política de comercio exterior, sistemas bancarios totalmente distintos. claro. Sí, eso que también mencionábamos cuando teníamos que ver, sí, o establecer cuáles eran los condicionantes exógenos del mercado destino, porque ya hemos comprobado no solamente con la comercialización, sino con quizás la simple visita o participación en algún evento que, como bien decís, si hablamos de un país limítrofe, las costumbres o la normativa o las instituciones tienen algunas características que asimilan a las nuestras, pero nunca dejan de ser las de ellos, las propias. Entonces hay que considerar cada uno de esos puntos. Y también cuando nosotros vimos, por eso que decimos, vamos integrando cada uno de los temas vistos, cuando nosotros vimos Incoterms, en algunos casos teníamos sí, la posibilidad de acercarnos también quizás a esto, ¿no? A cuál sería la forma o cuáles serían los canales que utilizaríamos para realizar la distribución de esos productos en estos nuevos mercados. Y más que nada, esto que quizás pueda servirle, y no hablamos de una pequeña o mediana empresa, sino también de alguna que tenga ya un tamaño un poco más importante, el tema de una asociación en ese mercado destino de esta empresa exportadora con alguna empresa local, y eso lo que por ahí sí puede aventajar o favorecer a la exportadora es el ingreso, porque a veces, como decíamos, las políticas de comercio exterior pueden estar principalmente dadas de determinada forma que estén en un proceso más bien proteccionista, y de esta es la única manera que encuentra la empresa para poder acceder, ¿no? Asociándose con una empresa local. Claro, casualmente una de las maneras capaz de conseguir eso, que sería una alianza, eh, o formar una especie de consorcio o un joint, es quizás una de las maneras o de las puertas para cómo consigo eso. Bueno, lo que vimos las clases pasadas, ¿no? Una misión comercial, capaz en una misión comercial se puede hacer ese contacto, un viaje de negocios o mismo la participación en una feria, que quizá no necesariamente participar en la feria tiene que ser como expositor. También uno puede participar de una feria internacional sectorial, ¿no? Estamos hablando, como visitante de la feria y hacer lo mismo que hace el resto de la gente que va a esa feria, ¿no? Recorrer los stands y ver de esa manera cómo consigo un contacto, digamos. Hacer lo mismo, pero del otro lado del mostrador. Si visito la feria, obviamente tengo que organizar todo mi viaje a la feria. No voy a tener toda la logística de la preparación del stand, sino que voy medio como de turista de negocios. Y ahí veo cuál de los tantos stands que hay, con cuál podría yo llegar a hacer algún tipo de estrategia. Esa sería otra manera de hacerlo, ¿no? Claro. Sí, 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 seguro. Y bueno, algunas otras de las
que podemos ver acá, que como decían, hablábamos, por ahí pueden darse o no, si bien están como alternativas, no quiere decir que todas estas quizás puedan llevarse a cabo de alguna manera, pero también entiendo que acá les va a servir esto para establecer cómo van a insertarse cada uno de ustedes con estos trabajos prácticos que están desarrollando dentro de ese mercado objetivo, ¿sí? ¿Cuál será la alternativa? Entonces, dependiendo de esto, también va a ir relacionado lo que nosotros manteníamos hace clases atrás cuando hablábamos sobre el tema de la fijación de precios, porque cómo queremos acceder al mercado y cuál será el precio dependerá también de esto, ¿no? De qué forma, ¿no? Si la venta va a ser directa, va a haber intermediarios, cuáles son o cuántos son los intermediarios. Entonces, ahí también vamos a estar en presencia de esa posibilidad, ¿no? De establecer una estrategia de inserción y una estrategia de precio relacionadas de acuerdo a lo que considere la empresa exportadora para su producto. Entonces, acá con esto, lo que nosotros estamos cerrando es el módulo de exportación. Si te parece, César, yo tengo uno de esos ejercicios Sí, sí, que es el que vos podemos ver los dos. resolviste. Podemos ver los Sí, dos y los comentamos. ahí está. Ahora pongo eso a presentar a ver si los podemos ver para que aquellos que habían planteado más que nada quizás la necesidad de ver o de corregir. Yo Sí, sí. acá los tengo directamente en lo que sería un Word. Vos después, no A sé si ver, los bajé directamente ahora lo vemos, ahora lo vemos. en el Excel. Sí, no, Este está era bien. el caso 8 de la guía, pero creo que antes teníamos Estaba el otro, a ver, 5, que vos me habías mandado. el caso Sí, 5. a ver si es este. Sí, este es, sí, El de las sillas de ahí. computación. A ver, arriba, a ver, un Ahí, poquito más arriba debe tener el título. sí, dice sillas, ¿no? Sí, No, sillas. No, hidrolavadoras, hidrolavadora. creo que la Las silla es la sillas otra. hidrolavadoras. Sí, tomamos Sí. a título de muestreo de la guía de ejercicios de costo de exportación 2 y los desarrollamos en la matriz y en la fórmula para que vean un poco cómo es el procedimiento, digamos, cómo lo armamos en esta modalidad. Modalidad que si estaríamos en presencia, digamos, en las clases habituales, eh, esto lo haríamos en la pizarra, ¿no? Pero así queda un poco más como, primero que es más fácil, porque el mismo Excel va, Ujú. va resolviendo, y queda más prolijo. Entonces, en el caso del caso 5, si se fija en el caso número 5 de la guía de ejercicios, es una exportación de 50 hidrolavadoras, ¿sí? No me acuerdo si era México, esto es un embarque marítimo, digamos que va en contenedores. Entonces, eh, lo que fuimos haciendo fue lo siguiente. Los datos que nos da el ejercicio lo volcamos en esta planilla auxiliar que tenemos acá, donde nos va diciendo cuáles todos los componentes de esa línea de producción. Entonces tenemos, por un lado, teníamos insumos nacionales, esto estaba en forma unitaria, yo lo multipliqué, digamos, acá están los totales, insumos importados, costos CIF de la materia prima importada, esto nos evidencia de que alguno de los componentes de esa hidrolavadora es importado, ¿sí? No, el ejercicio no dice cuál, pero bueno, tomamos que quizá alguna plaqueta electrónica, alguna de esas cosas son importadas. Por lo tanto, vamos a tener el estímulo del drawback, que es de la devolución total o parcial que nos hace el Estado argentino por
los derechos de importación que pagamos por esta materia prima importada. Vamos a suponer que son las plaquetas electrónicas. Tendríamos mano de obra, ¿sí? Y respecto de lo que es la parte de producción, de costos de producción, no teníamos más nada. Después teníamos gastos administrativos, gastos bancarios, la comisión bancaria. Recuerden que en un ejercicio de exportación, de costo de exportación, cuando aparecen estos rubros, gastos bancarios y comisiones bancarias, son los gastos que nosotros vamos a incurrir conforme al medio de pago que utilicemos con nuestro proveedor. ¿Sí? Ahora nosotros todavía no vimos la parte de medios de pago. Vamos a ver que en el comercio internacional tenemos 3 medios de pago por excelencia, que es el crédito documentario, en este orden, ¿no? De importancia, crédito documentario o carta de crédito, la cobranza y la más simple y la más barata, digamos, la que tiene menos gastos y comisiones, la transferencia u orden de pago. Es decir, que cuando tengamos esto, siempre lo vamos a tener, es lo que nos cobra el banco por la gestión de utilizar un medio de cobro para nosotros por esa exportación. Los gastos de despacho, que serían los gastos operativos que nos pasa el despachante de aduana. Los honorarios del despachante de aduana, que era el 1%. Un flete interno, cuando hablamos de flete interno, es el flete, el transporte que nos lleva las hidrolavadoras hasta el transportista internacional o hasta la terminal de cargas. Acá el ejercicio no habla nada de Incoterms, así que no sabemos ni cómo, en qué condición vendimos, esto no está en juego en este momento. Teníamos una utilidad bruta del 30%, es decir que ahora vamos a ver que la neteamos de impuestos, aplicamos una formulita para netearla, porque en la ecuación de precio FOB de exportación no podemos incluir impuestos. En el neteo me da que la utilidad neta es de 20.10%, ahora vamos a ver cómo llegamos ahí. Esta mercadería de las hidrolavadoras tienen un 7% de derecho de exportación y un 5% de reintegro. Los colores no están porque le di un poquito de maquillaje al ejercicio. Están porque yo los ubiqué para que ustedes vean cómo armamos los rubros, ¿sí? Los 8 rubros que tienen la matriz, que después van a conformar parte del primer miembro de la ecuación, el CX, el costo de exportación. Entonces, el ejercicio tiene ítems que están en dólares y otros que están en pesos. Yo lo que hice fue pasarlo todo en dólares. Tomé el tipo de cambio de cuando desarrollé el ejercicio, que estaba 74,71. No se basen en el tipo de cambio que está en la guía de trabajos prácticos, porque si se basan en eso, se van a tentar y van a querer salir a comprar dólares, porque está creo que 41, una cosa así. Un poquito. No sé, creo que 60, 61 igual. 61, Había una diferencia grande. que te dan ganas. Claro, entonces en el otro, que está 41. Sí. Lo pasé todo a dólares con el tipo de cambio del momento, Banco Nación. Entonces ahora, una vez que ya tenemos esto, que es la primer plantilla, digamos, es la base, pasaríamos al paso 2, que es volcar estos datos a la matriz. Y Ana, por favor, bajás a la matriz. Sí, ahí va. Espérame, Sí, que ahí lo corremos. Ahí está. Primero vamos a netear la utilidad. El tema de la utilidad, sí. Esta es la fórmula para netear la utilidad de impuestos a las ganancias. Es decir, que la utilidad neta es igual a la utilidad bruta, que en este caso es el 30%. Acá siempre vamos a plasmar las cifras en decimales. Digamos el porcentaje sobre 100 es el 30%
menos, y acá en el paréntesis ponemos el porcentaje de ganancias, que por el momento es un fijo, es el 33% por el momento, 0,33, por la utilidad bruta, el 0,30. Si resolvemos esta pequeña operación, nos va a dar que la utilidad neta es del 20,10%. Esto es lo primero, cuando tienen la utilidad bruta, que la tienen que netear, aconsejo que sea lo primero que hagan, porque después se olvidan y por lo general he visto que cuando entregan un final, en el momento que están entregando un final, se acuerdan de que no netearon la utilidad, pero ya entregaron la hoja. Así que aconsejo que sea lo primero que hagan, así ya lo tienen listo. Y automáticamente, una vez que sacan este neteo de utilidad, ¿sí?, lo vuelcan en el rubro 6, que es la utilidad. En este caso es el 0,21, ¿no? Digamos, si lo dividen por 100, le va a dar esto en estos decimales. Directamente lo ponen acá. Si ustedes se fijan en el primer cuadrito, en la plantilla donde fijamos los valores, la utilidad yo ya la puse en violeta para saber que ya está puesta acá. Una vez que hicimos esto, vamos a empezar a armar el rubro 1. ¿Sí? En el rubro 1, si ustedes ven la teoría de cómo se compone el rubro 1, este total de 8.560,23 es la sumatoria de todos los ítems que cargamos en la plantilla que están en color rojo. Es decir, todo lo que se refiere al costo de producción. Ahí creo que teníamos materia prima nacional, materia prima importada y mano de obra. No teníamos otra cosa. Acá no teníamos otra cosa. Rubro 2, gastos administrativos. Sí, también está en celeste, ese estaba bien identificado. No teníamos más datos, por lo tanto no teníamos ni gastos comerciales, ni costos financieros, teníamos la utilidad. Y después ya directamente pasamos al rubro 7, los gastos directos de exportación. Que acá recuerden, y esto es una constante, acá se reflejan las unidades monetarias. En el rubro 7 siempre van las unidades monetarias que estén relacionadas con los gastos de exportación. Y ahí teníamos los gastos bancarios, el flete interno, si no me equivoco, obedece, digamos, Sí. cada rubro Los tiene gastos de despacho. los gastos de despacho, que son todas unidades monetarias. Y después pasábamos al rubro 7, que son, Al 8. perdón, al rubro 8, que son Al 8. la rubro 8, los gastos indirectos de exportación, que son porcentuales. Entonces acá teníamos los honorarios del despachante de aduana, del 1%, la comisión bancaria del 2% y el derecho de exportación del 7%. Eso lo volcamos directamente en el rubro 7. Y por último nos va a quedar la parte de incentivos, porque gastos de comercialización internacional no tuvimos, digamos, no tuvimos ninguna participación en feria, no tuvimos que pagar ninguna comisión de ventas al exterior, ni nada por el estilo. Y acá directamente plasmábamos el 5% del reintegro y los 1.000 pesos del drawback. Recuerden que el drawback siempre es una devolución de una suma monetaria. Una vez que ya tenemos el paso 2, digamos que tenemos clasificado cada uno de los rubros, digamos acomodado cada uno de los rubros, automáticamente vamos a reemplazarlos en la ecuación. Esperen que voy a contestar una consulta, pero se me escapó el chat y no la leo bien. No, dice Juan Manuel que si sí. no tenemos una utilidad porcentual, tenemos una fija, Pues, ¿sí? ¿Cómo hacemos el neteo? Y también tenemos que aplicar la fórmula para netear esa utilidad. Por lo general, si tenés una suma fija, en la práctica ya está neteada. Lo normal es que
se fija un porcentaje. Yo quiero ganar un 10% sobre, un 10% libre de impuestos sobre esta operación. Si en el caso que te den un caso práctico con una utilidad que es en unidades monetarias, que te diga que es bruta, lo que haces es, en vez de poner, ¿dónde está la fórmula? Ahí te lo subo. Sí. Lo que haces directamente es reemplazás el porcentaje de utilidad bruta por la unidad monetaria y el porcentaje de la alícuota es el 33%. ¿Sí? Pero no se suele dar así, no es normal que se dé una utilidad en unidades monetarias que sea bruta, porque ya está neteada. En los casos prácticos siempre se da por porcentuales. Entonces, una vez que ya ubicamos todos los importes en la matriz, pasamos a reemplazarlos en la ecuación. Primero lo que vamos a hacer es el primer miembro de la ecuación, que es el más importante, ¿sí? El CX, el costo de exportación. El costo de exportación es la sumatoria de los rubros 1, 2, 3, 4, 6 y 7. Es decir, que tal cual está acá, ustedes tienen que rubro 1, 2, 3, 4, 5 y 7, la sumatoria de esos rubros, van a formar parte del primer miembro de la ecuación, del CX. Si ustedes suman todos estos rubros, le va a dar esto de 9.649,83. No lo veo bien, está chiquito. Y después vamos reemplazando más reintegro de 0.05 por el CIF de la materia prima importada, que ya lo teníamos dado, menos, que en realidad este iría al lado del menos el drawback, los 1000, sobre, y ya acá reemplazamos también por los valores, 1 menos, y le ponemos la sumatoria de todos los rubros porcentuales que teníamos en el rubro 8, más la utilidad. Sí, la utilidad. Cerramos el paréntesis y le sumamos el reintegro. Esto lo resolvemos como cualquier ecuación clásica y nos va a arrojar un FOB total por las 50 hidrolavadoras de 11.748,77. Si lo dividimos por la cantidad de unidades que dan 50, nos va a dar este unitario por cada unidad, digamos, por cada máquina, 234,97. Esta es digamos, la resolución clásica de este caso. ¿Qué tenemos acá? En este caso tenemos materia prima importada, por lo tanto vamos a tener drawback, es decir que, vuelvo a repetirles, alguno de los componentes de las hidrolavadoras es importado. Una vez resuelto esto, lo que tenemos que definir es cuál es la política de precios. ¿Sí? Esto es un resultado frío matemático que nos tiró una ecuación. ¿Sí? Es un resultado de una fórmula de costos. Ahora, 234,97. ¿Sí? Al mercado meta al cual vamos a vender o queremos vender nuestras hidrolavadoras. ¿Es un precio razonable? ¿Cómo está la competencia respecto de este precio? ¿Quiénes son mis competidores? ¿Hay algún competidor argentino? Que aquí es competencia mía, pero quizá puedo hacer una alianza estratégica y vendemos los dos y podemos vender a un mejor precio. Ese precio lo tengo que ajustar de alguna forma, me lo van a tildar de dumping, y ahí empezamos con las estrategias de política de precio.
apuntadas a la empresa o apuntadas al mercado, como los vimos. Bueno, y ahí empezamos a afinar el lápiz para hacer el presupuesto final y nuestro precio de venta. Pero el punto de partida es esto. Entonces, acá yo me aseguro, primero, me aseguro que no me estoy basando en el costeo que yo tengo para la venta del mercado interno. ¿Sí? Yo sé que todas las variables que forman parte de esta ecuación son del lote de producción de exportación. ¿Sí? Tengo todos los costos de producción de ese lote que se va a exportar, más que puede coincidir con lo mismo lote que uso para el mercado interno, porque los insumos deben ser los mismos. En el mercado interno también la hidrolavadora que vendo en el mercado interno también tiene insumos importados. Hasta ahí, digamos, como que estaríamos igual. Pero después hay otros componentes que no. Por ejemplo, yo acá voy a tener gastos de logística internacional, los gastos de despacho, el flete interno, embalaje, los gastos bancarios, mi utilidad, que obviamente va a ser distinta, ¿sí? A la que manejo en el mercado interno. En este caso el ejercicio es muy simple, tiene pocos datos, pero puede haber más datos o más variables para sumarle que hacen a la comercialización internacional. Por eso no nos podemos basar en el precio del mercado interno en este caso, porque va a haber variables que van a quedar fuera. Existe la posibilidad de que a este lote de hidrolavadoras, ¿sí? No sé si el producto da para el ejemplo, pero vamos a tomarlo, conforme a exigencias del mercado meta, en cuestión de, como acá tenemos también todo lo que es concerniente a seguridad eléctrica, puede ser que en mi mercado al cual yo apunto también tenga reglamentaciones de seguridad eléctrica para ingresar al país y tenga que hacer una adaptación. Esa adaptación va a implicar un costo adicional que no tengo en mis hidrolavadoras que vendo en el mercado interno. Por lo tanto, no me puedo basar. ¿Sí? No sé si está claro a dónde va. No podemos usar el masomenómetro para decir la misma hidrolavadora que vendo en el mercado interno, a ver a cuánto le podemos poner un poco más, un poco menos y sacamos un precio, porque puede quedar descolocado, podemos perder plata. Sí, no es un procedimiento lógico, no resiste el menor análisis. Para eso se creó la fórmula esta. Una vez que la fórmula nos arroja el resultado, ahí sí, sobre la base de ese resultado, manejamos nuestra política de precio. Y ahí abrimos los dos grandes capítulos. Enfocada al mercado o enfocada a la empresa. Si vamos a la empresa, bueno, yo quiero costo más beneficio. Bueno, costo más beneficio es este resultado. Tengo todos los costos, sé que no me quedó nada fuera, nada en el tintero, más un beneficio. ¿Cuál es el beneficio? El 20.10% de utilidad. Si voy al tema, porque quedo un poquito descolocado de los costos marginales, bueno, parte de mis costos fijos los voy a dejar afuera, los voy a prorratear en el mercado interno, pero ahí tengo que ver de que mi precio no sea tildado de dumping, ¿sí? Ahí tendré que ver cómo lo puedo manejar. Después, bueno, si veo que tengo distintos niveles de clientes o de canales, bueno, veré si depende de cada cliente le fijaré un precio. Ahí ya empezamos a hilar finito lo que es la política de precio. Veo si la apunto al mercado, bueno, cómo está mi competencia. Depende de mi competencia, lo ajusto como para poder ingresar en ese segmento de mercado. ¿Puedo llegar a ser líder? Bueno, en el caso de hidrolavadora lo dudo, pero son todas las estrategias que hemos visto para fijar política de precio, pero siempre basados en este resultado. Este resultado es la matriz madre sobre el cual nosotros tenemos que basarnos para aplicar una política de precio. Entonces ahí nunca vamos a estar sobre bases poco sólidas, al contrario, vamos a tener una base sólida, donde sabemos perfectamente que
todos los costos en el cual incurrimos en la producción de ese producto, cual sea, están dentro de ese resultado final. Si no, en ese sentido, no me va a quedar nada afuera. Si querés, pasamos al número 2, que es más sencillo. Dale, dale, sí. Y lo que íbamos a decir con respecto también al trabajo práctico, porque, bueno, sí o sí tienen materia importada, entonces tendrán que buscar si es que existe algún tipo de beneficio, como puede ser el drawback, entonces afinar un poco el tema de la información sobre ese producto que importaron y ver, porque quizás la parte de reintegro es un poco más sencilla de encontrar y ver si ese producto que importaron si tiene algún beneficio, como es el caso del drawback para la operación que ustedes están realizando. En el otro caso, el número 8, es un producto un poquito más artesanal, ¿sí? Son sillas de computadora. Entonces acá yo armé el desglose de toda la línea de producción. Entonces tenemos por un lado la madera, tornillos, tela, guatas, mano de obra, carga fabril. Y utilicé el mismo criterio, ¿no? Depende de los colores, yo después lo ubiqué en la matriz. Estos ya son cifras finales. La madera, si ustedes ven, está calculada por metro cuadrado. Yo, en este caso, le saqué que eran, para la cantidad, creo que son 2.000 sillas. 2.000, ¿no? No veo. Sí, 2.000 Sí, sillas. 2.000 sillas, Sí, le calculé que eran 3.600 metros cuadrados 3.600. de madera, a lo cual me daba un total de $10.800. Tornillos también me da un total de 24.000 tornillos, ¿sí? Esto estaba en pesos, yo lo pasé a dólares, por eso me da 28,39, pero es así. Lo mismo pasaba con la tela, son 1.700 metros de tela para las 2.000 unidades. En el caso de la guata también eran 700 kilos de guata para las 2.000 unidades. La mano de obra, la carga fabril también estaba en pesos y la pasé a dólares. Y el embalaje, ¿sí? El embalaje que sería no el embalaje de exportación, sino en este caso sería el embalaje primario que contiene la silla. No nos dice si la silla va desarmada, si va, no importa. Eso no hace el ejercicio. Después teníamos gastos bancarios. No había comisión bancaria, teníamos un fijo de $80. Los honorarios que eran del 0,75 con un mínimo de 2,50, pero en este caso aplica el 0,75, por el 0,75 del FOB es mayor a 2,50. Los gastos de despacho, que estaban en pesos, perdón, estaban en pesos y era como, yo directamente lo tomé como que eran dólares, me pareció más Claro. lógico, $110 para un gasto de despacho es lo más lógico. Retiro de contenedor y manejo de documentación de exportación. Y no teníamos más datos. Por lo tanto, lo que está en esa primer plantilla lo volcamos a las matrices, a los rubros en la matriz. Y teníamos después gastos en Claro, la me pareció terminal. raro el tema de la Sí, sí. utilidad, por eso. Sí. Sí. Gastos en la terminal. Teníamos una utilidad de un 35%, que en el ejercicio dice que es neta, pero para hacerlo más colorido, una utilidad neta de 35 me parece que era muy alta, yo la tomé como bruta y la neteé, que me daba, creo que da el 23,45. Había un reintegro del 4,75 y un derecho de exportación del 5. Y ahí sí, ahí terminábamos. Entonces, lo primero que hacemos era netear la utilidad. Reemplazamos 35,
que era el porcentaje de la utilidad bruta, y entre paréntesis resolvíamos la multiplicación de la alícuota del 33% con el 35% de la utilidad bruta y nos dejaba un neto del 23.45%. Y aplicamos similar criterio que hicimos con el ejercicio anterior. El rubro 1 es la sumatoria de todo el costo de producción. Ahí teníamos la madera, los tornillos, la guata, la tela, la carga fabril y la mano de obra. La sumatoria de todos estos nos da este total. No había más nada en lo que respecta a la primera fila de esta matriz. No teníamos gastos administrativos, ni comerciales, ni financieros. La utilidad, también respetando el color, nos quedó en el 0.2345. Los gastos directos de exportación, en este caso eran la sumatoria del manejo de documentación, gastos bancarios, Los gastos de despacho, ¿no? los gastos de despacho y los gastos de terminal. Y el rubro 8, los porcentuales, los gastos indirectos, los porcentuales, teníamos el derecho de exportación y el honorario de despachante, que era el 0.75%. Y como incentivos acá íbamos a tener directamente reintegro. Evidentemente acá no hubo materia prima importada. El ejercicio no lo dice, no lo tenemos en el dato. Entonces, el tercer y último paso es reemplazar esto en la fórmula. Acá la cosa queda mucho más sencilla, porque al no haber materia prima importada, uno de los miembros de la fórmula no existe. Entonces teníamos directamente que el CX es la sumatoria de los rubros 1 a 5 y 7, que me da este total. Y después abajo, en el denominador, poníamos todos los porcentuales. Resolvemos y me da un total FOB por los 2.000 unidades, por las 2.000 sillas, de 27.551,17. Unitario, 13,77 cada silla. ¿Sí? Precio FOB, digamos, eso puesto ya a bordo del medio transportador. Y el criterio después es el mismo. Cuando aplicamos la política de precio, bueno, vemos, esto sigue siendo, no deja de ser un resultado frío de una ecuación matemática. ¿Sí? Ahora hay que aplicar la política de precio, ver cómo está la competencia, cómo venimos nosotros, a dónde queremos apuntar nuestros precios, si al mercado o a la empresa, y es exactamente lo mismo. No tiene otro secreto, otro misterio. ¿Cuál es la diferencia entre este caso y el caso anterior? Que en este caso es materia prima netamente nacional, si no hay insumo importado. ¿Sí? Acá no hay insumo importado, por lo tanto no hay drawback. El único estímulo o beneficio promocional que vamos a obtener es el reintegro, que es la devolución de los impuestos internos que tuvimos que pagar cuando compramos la madera, los tornillos y la guata. Eso es todo. Por eso, más que nada para que les quede claro y esto que por ahí no tenían tanta práctica, habíamos hecho un solo ejercicio acá y bueno, estaban las preguntas y se subió hasta ahora en esa guía uno solo de los ejercicios resueltos, y como nosotros habíamos manejado la cuestión de esta matriz de exportación, quizás le quisimos mostrar esto, ¿no? Esta posibilidad que ustedes tengan de hacer un seguimiento e ir comparando e ir viendo si les presentaba alguna duda o alguna inquietud, cómo si formulaban estos ejercicios. No tiene, como bien decía César, mucho secreto, sino ser ordenado en la cuestión de ver cuáles son los costos que están considerados en pesos, cuáles están considerados en moneda extranjera, ponerlos todos en una misma moneda, después ver la cuestión del tema de la utilidad y establecer desde un principio si hay beneficios y cuáles son esos beneficios. Entonces, ahí una vez que uno tiene ordenado, ¿sí? Cada uno de esos conceptos,
puede empezar a trabajar a través de la matriz o directamente con lo que es la fórmula. Entonces, la matriz ayuda a este ordenamiento, como hizo acá César para mostrarles. Pero, más que nada, lo que queríamos es que ustedes tengan la posibilidad de ver otros, ¿sí? Vayan ustedes intentando hacerlos, o quizás alguno de ustedes ya hizo los que están dentro de la guía, porque saben que el segundo examen va a tener esto, ¿no? En el primero tuvimos ejercicios de importación, en el segundo tendremos de exportación, y después una integración para aquellos que tengan que llegar a la instancia de examen final. Pero si tienen alguna otra duda, alguna consulta, ustedes nos van diciendo. Pero con estos dos ejercicios acá desarrollados por parte de César, es que cerramos lo que es la parte de exportación, y ya vamos a empezar a transitar lo que es el módulo 6, ¿sí? Este último módulo que nosotros tenemos previo a la finalización, que es el 7, donde ya estarán los conceptos de más que nada documentación, medio de pago, los temas que nos van faltando. Así que ahora, sí, ¿Una consulta? dale. ¿Se podría ver el ejercicio de exportación que se subió resuelto? Porque me pareció que la parte del neteo de la utilidad estaba calculado distinto y haciéndolo como lo hicimos hoy me da un número distinto. A ver, ahora a ver si lo tengo acá. Creo que me lo pasaron ayer, esperemos. O no sé si lo subí o lo... Está en el aula virtual. Sí, 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 lo que pasa es que no tenía abierto, pero sí, yo lo tenía también. A ver si era pero me parece que no. Recién el 5 y el 8 son, ¿eh? No, pero me está diciendo el que subieron en el aula, Ah, no, no. ¿no? No sé cuál es el que subieron en el aula. Me parece que, no sé si es el 1 o el 2, ¿no? ¿Puede ser? Es el 1, ¿O no? Ah, sí, esperen. pero viendo la resolución estaba distinto el cálculo y no me queda claro. Creo que lo hicieron con la fórmula, a ver, toda la fórmula explayada, que es la fórmula que está en el módulo. Creo que era eso lo que vi, pero esperen, ahora lo estoy abriendo. Acá. Bueno. A ver. Tengan paciencia. Mi carreta está funcionando, pero están tranquilos. Ahí abre.
Es este, ¿no? El que tenía algún tema también con los honorarios del despachante de aduana, me parece, ¿no? A ver si... Sí. En este caso, la utilidad esperada que estaba marcando era del 10%, ¿sí? Y esto que tomaron acá es porque la utilidad que estaba era la utilidad neta, no la bruta, a la inversa de los que consideró recién César. ¿Será eso? No sé si es eso lo que están ustedes estableciendo. En el ejercicio no dice si es bruta o neta, simplemente dice la utilidad esperada. Entonces, a ver, porque no sé si acá dice utilidad esperada, ¿no? Y estimo que cuando, por eso, esperada, acá aclararon en la resolución, ¿no? Porque esto es uno de los ejercicios que se resolvió, como yo les decía al principio, el grupo de los lunes. Entonces, esto es lo que aclararon, ¿no? No es lo que, no es que aclaraba acá decía, y es lo que yo estoy viendo también, utilidad esperada, 10%. Entonces, se supone que es la utilidad que el empresario que va a exportar quiere tener en mano. A eso le tiene que incrementar, ¿sí?, lo que es el impuesto a las ganancias, porque nosotros tenemos que considerar que AFIP lo que va a hacer es, bueno, del resultado, ¿sí?, de esa comercialización, va a extraer el impuesto a las ganancias. Entonces, en este caso, lo que hicieron es considerar Al que revés como la hicieron. utilidad... Hicieron al revés, ¿no? Pero por eso, pero si la La, esperada... ¿eh? la neta la Dale, hicieron dale. bruta. Sí, por eso la transformaron en una unidad, en una utilidad bruta. Sí. Sí, hicieron la inversa. Por eso no le va a dar. Sí. Digamos, hicieron otra fórmula, no la que hicieron, no la fórmula de neteo. Claro, por eso decía yo, a la inversa de los ejercicios que vos hiciste, que era una utilidad Exacto. bruta y la netearon, acá tenían la utilidad neta y lo que hicieron es agregarle el impuesto a las ganancias para esta liquidación o esta absorción que después va a ser AFIP. Claro, pero Por eso es el la fin de fórmula. esa modificación, ¿cuál es? Porque tengo entendido que en la fórmula del FOB se utiliza la utilidad neta, como vimos en los ejercicios Es recién. exacto. Sí, exacto. Yo no sé si simplemente es mostrar o lo colocaron como bruta después. A ver, no vi eso. Creo que lo podemos seguir hasta acá. A ver. ¿Dónde está? Sumado. ¿Tiene los rubros? No. Y eso es 15. A ver. Sí, lo que hicieron fue colocar la utilidad bruta, lo que yo veo acá. Por estos decimales que están acá. Sumaron esta utilidad. Después, el despachante de aduana, ¿cuánto era? 1%, serían 16. Los derechos de exportación 10, 26. Comisiones bancarias 29. Lo que hicieron fue colocar la utilidad bruta ahí. Ok, pero ¿lo tomamos como Sí, correcto no, o hubo error ahí? no. No, Lo, vamos no, a lo, corre- charlar. no, lo Vamos a charlar correcto, con la gente de los lunes. lo correcto es netearla. Vos no podés exportar impuestos. Es decir, lo correcto es la fórmula que acabamos de ver nosotros. No la inversa. Exacto. Ahí debe haber algún error en, no sé, en el tipeo. No entiendo, ¿no? Por ahí lo que quisieron mostrar es cómo resolverlo y directamente la Lo incluyeron. aplicaron, sí. Este, por ahí quisieron mostrar cuál era la utilidad bruta y después terminaron por error incluyéndola, porque sé que este es uno de los ejercicios que manejaron en la clase de los lunes, pero bueno, lo chequeamos con ellos y cualquier cosa lo hacemos que se corrija para que quede claro, ¿no? Que esto que decimos, como siempre, regla general, no podemos exportar impuestos
Entonces, en este caso, tampoco podemos hacer eso, ¿no? Considerar que la utilidad tiene la sobrecarga de ese impuesto dentro de esa fórmula de costo. Claro, porque en principio dice utilidad esperada del 10% y no dice más nada. Se deduce de que es la utilidad neta, digamos, no habría que aplicarla en forma directa. Ahora, si quisieron ver el tema de cómo la impacto en el impuesto y después cómo la desimpacto, claro, estaría faltando un paso, que es la fórmula nuestra, a esta. Y volvemos otra vez al 10%, porque acá es como que del 10% le dio un 15, un 15 bruta, lo que sería un 10, está bien, un 10 neta. Sí, da, da toda la, la imagen de que quisieron ver cómo le impacto en el impuesto, pero faltó la inversa, desimpactarla. Porque si no le está sumando, sí, le está sumando la alícuota yo no veo bien qué alícuota pusieron, pero le está sumando la alícuota El 35% de impuesto a las ganancias, por lo que veo, porque es 35 sobre 100. 35, está bien el tema acá, como está calculado. Sí, sí. Sí, creo que acá ahí le falta el paso de desimpactarla. En realidad no corresponde que ese 33% vaya a la fórmula del precio FOB. Digamos, la que acabamos de dar nosotros es la que tienen que aplicar. Ustedes van a tener siempre, en el caso, en los casos prácticos van a tener si es bruta o neta. Por lo general va a ser bruta para que ustedes hagan esto, ¿no? La neteen. Está. No sé si este ejercicio tenía alguna otra situación, pero no, más que nada son casi todos parecidos, algunos conceptos, como decíamos, en pesos, otros en dólares, quizás tenían ahí una cotización, puede ser que, como hicimos recién, usamos la que está más actualizada porque esta quedó desfasada, pero dentro de las consideraciones, cada uno de estos casos tienen, ¿no?, materia prima, mano de obra, materia prima importada o nacional, alguna comisión y algún gasto, tanto para llegar a ese precio, esa condición FOB, pero en la mayoría de estos casos que ustedes tienen disponibles hay alguna similitud. Así que, bueno, vamos a ver si podemos avanzar un poquito, aunque sea el comienzo, ¿sí?, de esto que es la nueva unidad, que es la unidad 6, que como les decíamos, tiene, ¿sí?, algunas referencias, sobre todo a lo que son los procesos de integración, las creaciones de distintos espacios alternativos de cooperación internacional y algunas cuestiones que hablan sobre lo que son los mercados, ¿sí?, la condición de los mercados internacionales y lo que nosotros conocemos como balanzas. Esto es de qué se trata o de qué habla este nuevo módulo que tenemos que empezar a transitar y que vamos a ir más que nada en primer medida recordando quizás algunos temas o algunos conceptos que vimos en otro momento, ¿sí?, con alguna de aquellas unidades iniciales, ¿sí?, la 1, donde pudimos hablar un poco de lo que era el proteccionismo o el librecambismo, o también cuando nosotros transitamos el resto de la asignatura, solemos traer estos conceptos o hablar de ellos para, más que nada, decir dónde está un país dentro de lo que es la globalidad, el comercio internacional
mundial, ¿no? Entonces, habíamos visto, y esto fue algo que habló César allá cuando tratamos las políticas de comercio exterior, de la gestión y cómo se posicionan los distintos países para empezar a operar, ¿sí?, entre otros países o cómo son esas relaciones o cómo son esos establecimientos y mencionamos primero que nada qué era, ¿sí?, el proteccionismo, qué era el librecambismo y cómo, ¿sí?, estos procesos podían generar algún tipo de beneficio para algunos de esos países que formaban o tenían o tomaban esta acción. Y vamos a ver que hubo, ¿sí?, y hay distintos momentos que coinciden, ¿sí?, muchas veces entre países que llevan adelante distintas estructuras más que nada de contacto y de negociación internacional. Entonces, cuando nosotros vemos principalmente aquellos países que se consideran o que están marcando lo que es una cuestión de proteccionismo, es una neta, ¿sí?, intervención estatal en ese proceso. Después podemos decir que como diferencia principal es que cuando nosotros estamos frente a una actitud librecambista, el Estado queda como relegado, como a un costado, dejando que libremente, y que nunca es así tan libremente, pero se lleven adelante todas estas operaciones. Entonces, vemos que a lo largo de la historia de lo que es la comercialización internacional, tuvimos varios periodos que más que nada indican o apuntan a lo que fue el proteccionismo, y nosotros hemos otra vez entrado en esa época o en esa etapa, no solamente por la gestión de gobierno actual que nosotros tenemos, sino por la cuestión global de la pandemia que hizo que muchos estados, ¿sí?, se retrayeran o se cerraran o que consideraran, ¿sí?, una vez más esta alternativa frente a la comercialización internacional. No sé si vos querés agregarle, siempre sé que estás hablando ahí de lo que es la cuestión de las teorías, que si bien no vamos a ampliar mucho lo que son las teorías del comercio internacional, entiendo que siempre estás trayéndolas acá a colación, César, y mencionando algunas características de esto. Sí, esto sí viene de la mano de las escuelas del comercio internacional y obviamente viene de la mano de las distintas escuelas del pensamiento económico. Si nos vamos a basar en el libre cambista, en el libre cambismo, de la mano de Adam Smith y David Ricardo, obviamente, si la intervención del Estado queda totalmente a un costado, queda totalmente anulada, y rigen el libre juego de la oferta y la demanda. Pero más allá de eso, la cuestión está dada en cómo ven todas estas distintas escuelas la actividad del comercio internacional. Entonces vamos a tener distintas posturas, ¿sí? De la mano de los mercantilistas y del libre cambio, la teoría de la ventaja competitiva y la comparativa, ¿sí? Que es un poco lo que rige hoy por hoy, ¿no? El tema de, bueno, dedícate a exportar lo que sabes hacer con más facilidad y te sale mejor, y no pierdas tiempo y recursos en querer fabricar lo que no sabes y no podés y te sale mucho, comprarlo afuera. Los otros días, bueno, los otros días no, el martes, buscando publicaciones periódicas sobre comercio internacional, hay un suplemento de comercio internacional que dice casualmente el tema de la oportunidad con el mercado chino para la venta de productos alimenticios, específicamente la carne de cerdo, donde la teoría de la ventaja comparativa y competitiva, Adam Smith la habla ya por el año 1700 y David Ricardo por el 1820 y pico,
y yo la leí en el año 2020, 28 de agosto, salió publicada el 2020, que dice algo así como que nuestro país tiene que salir a vender lo que mejor sabe hacer. Nada más y nada menos que estas teorías. Pero después tenemos, por ejemplo, otras teorías opuestas, como la de la escuela heterodoxa, que divide al mundo en dos bloques, ¿no? Los países del centro y de la periferia. Digamos, los del centro, que son los países altamente industrializados, que exportan tecnología, y los de la periferia, que son aquellos países a los cuales obviamente nos ubicamos nosotros, que fueron tocados por la varita de la madre naturaleza con recursos naturales, que somos los proveedores de los insumos primarios, materias primas y productos alimenticios. ¿Sí? Por eso en algún momento nuestro país se ganó el título del granero del mundo hasta la crisis del 30. En la crisis del 30 el resto del mundo no podía comprarle al granero, por eso tuvimos que convertirnos en un país industrial y competir como pudimos con las grandes potencias. Entonces, según esta escuela, dice que los países del centro, ¿sí? Los grandes los países de productores de insumos industrializados, proveen a los de la periferia de aquello que ellos necesitan, que no pueden hacer y no saben hacer. Y los de la periferia proveen a los del centro de aquellos insumos primarios o commodities o productos alimenticios. Pero claro, y acá empieza la teoría de que si el comercio internacional es una operación de ganadores y perdedores, de suma cero, que los del centro ganan sobre los de la periferia, porque establecen de que para que un país de la periferia le compre a un país del centro la misma cantidad de unidades industriales, cada vez tiene que vender más productos, ¿sí? Producidos por su tierra. Digamos que para comprar una maquinaria cada vez hay que vender más soja, y eso produce un desequilibrio. Más o menos así viene todo el tema este de las teorías, y sobre esa base viene la primera parte de la filmina, el proteccionismo, ¿no? Y el tema de la política de sustituir las importaciones. Acá se implementó varias veces con resultados obviamente negativos, porque no podemos autoproducir todo, ¿sí? No tenemos estructura como para autoabastecernos del todo en un 100%, y hoy por hoy, por lo que hemos visto en otras clases anteriores, de la mano de los procesos de integración y de la mano de la globalización, es imposible que un país se cierre al mundo y diga yo soy autosuficiente en un 100%. Eso es una mentira, no existe. No existe. Sí, y además esto que decías, ¿no? Con el tema de la globalización quizás se acentúa un poco más la tendencia librecambista, y esto de quienes son los detractores o los que se encuentran a favor de estos procesos de apertura. Pero convengamos que, como también vos ahí mencionabas, no hay autosuficiencia para la satisfacción de todas las necesidades que tiene la población de un país. Entonces siempre va a tener que recurrirse a los recursos que le pueda brindar o a los que le pueda intercambiar a otro Estado, y es por eso que estas dos grandes teorías generan, ¿sí? Esta primera etapa que nosotros decimos dentro de las teorías del comercio internacional, la creación o la aparición de la necesidad de relaciones, ¿sí? Estas relaciones que a medida que la población fue creciendo, desarrollándose, también ocurre lo mismo con los mercados, y lo hemos venido viendo en cada uno de los módulos que nosotros fuimos trayendo, porque tanto en la logística como cuando empezamos a hablar tanto de importación como de exportación, hablábamos de esas necesidades
insatisfechas, eso que generaba que las poblaciones se comiencen, ¿sí?, a unir o que comiencen a migrar en búsqueda de la satisfacción de esas necesidades, y entonces los estados como parte, ¿sí?, teniendo la necesidad de intercambio y la realización de esas, ¿sí?, en un primer momento, como podemos ver acá, a modo de relaciones bilaterales entre dos países, y luego de manera, ¿sí?, a través de lo que es el avance del tiempo, decimos nosotros, o el transcurso de las distintas épocas, de lo que llamamos como multilateralismo, ¿no? Esta relación internacional que se da con la intervención de más de dos estados en búsqueda del beneficio mutuo, en búsqueda de quizás poder realizar algunas actividades de manera conjunta, y a su vez también negociar con otros y estar representados de manera de un frente, de un bloque, y esto permitirles, no ya como bien decías, una relación ganadores-perdedores, sino lo que hoy vemos o hacia lo que se tiende a ir, que es el win-to-win, de ganar de ambos lados o de ambas partes, ¿no? Claro, esa es un poquito la idea, ¿no? No, el tema es no win-lose como era antes, yo tomo ventaja del otro, el otro lo destruye y gano yo, sino de acá a través de un proceso de integración, bueno, todos podamos ganar, todos los miembros de ese proceso podamos ganar, podamos intercambiar, cooperar también, no solo cooperar desde el punto de vista económico, sino también se puede cooperar desde el punto de vista tecnológico, transferencia de tecnología, y eso permite que mejorar los sistemas de producción y poder salir a competir con otro bloque también, ¿no? Porque acá en el proceso sería bloque con bloque, ¿no? Una zona libre de comercio que intercambia comercialmente con el Mercosur, con otra zona libre de comercio. Un poco esa es la idea. Ocurre que, claro, estamos hablando de operaciones de comercio internacional, estamos hablando de operaciones que va a intermediar entre las partes divisas. Entonces, está todo muy lindo en tanto en cuanto tengamos un equilibrio o un superávit de nuestra balanza comercial. ¿Qué ocurre cuando pasa lo que está pasando ahora acá? Que tenemos un déficit y escasas reservas y hay un balance negativo de lo que es la balanza comercial. Bueno, ese intercambio se ve un poco trunco, ¿no? Porque estamos con una fuerte necesidad de salir a exportar, pero ocurre que, un poco lo que acabo de decir hace un ratito, ocurre que para que yo pueda producir eso que sé hacer bien, sobre lo cual yo tengo una ventaja comparativa, y eso que sé hacer bien es algo que proviene de mi recurso tierra, en el caso nuestro el agro, necesito insumos, maquinarias que yo no la produzco, que las tengo que importar. Necesito, por ejemplo, fertilizantes que son importados, necesito repuestos que son importados, necesito, en el caso de, si soy ganadero, vacunas que son importadas. Cuando quiero gestionar el pago de esos insumos, me encuentro con un cepo porque mi país no puede girar porque no tiene divisas. Entonces, hay ciertas variables, como en el caso de la cambiaria, como en el caso de la monetaria en este caso, que hace que toda esta estructura del multilateralismo, la globalización y demás, se vea un poco trabada, ¿no? El engranaje no está funcionando bien. Eso en la realidad es la realidad y es lo que está ocurriendo. ¿Sí? La teoría está toda muy linda, pero lo que ocurre realmente no siempre obedece a lo que dice la teoría.
Sí, y esto que decías con el tema de cooperación, y me vino a la mente lo que está pasando ahora con el tema de las vacunas, ¿no? Esto de desarrollo, innovación y tecnología, más que nada, y estos procesos que se están llevando a cabo de manera conjunta con laboratorios internacionales, donde nosotros nos encontramos formando parte de uno de esos proyectos. Bueno, de esto se trata todo lo que es el comercio internacional, no solamente la negociación en importaciones o exportaciones, sino también el intercambio, ¿sí? Y ese intercambio que a veces genera, más allá de fluctuaciones financieras o monetarias, un intercambio que es beneficioso y que también, en este caso, va a satisfacer necesidades de la población mundial. Entonces, vamos a ver que hay distintos procesos que se llevan a cabo, distintas formas en que nosotros vamos a ir avanzando a través de los espacios de integración, pero ahí estamos considerando algunos, ¿sí? Puntos o algunos tópicos sobre instituciones u organismos internacionales que fueron pioneros, si bien no es que son los primeros y los únicos que nosotros tenemos disponible, son los que están en forma constante o permanente actuando en todo lo que es el comercio internacional, y por eso los traemos a colación en este momento, ¿no? Marcamos una época que es la finalización o el periodo de posguerras mundiales, cuando ¿sí? Se establece en una conferencia en 1994, la conferencia de Bretton Woods, la iniciativa de creación de 3 organismos internacionales que servirían para todo lo que es el mantenimiento, la colaboración, la intermediación de las relaciones económicas internacionales. Y en esa conferencia lo que se establece en primera medida la idea de crear el Fondo Monetario Internacional, el BIRF, Banco Internacional de Reconstrucción y Fomento, y la Organización Internacional de Comercio. Estos 3 son los que se da como idea de generación y creación en ese momento, en esa conferencia en 1994. No tiene ¿sí? Un fin lo que es la Organización Internacional de Comercio en ese momento, sí la creación y fundación del FMI y el BIRF, y lo que principalmente tienen estos 2 organismos como función o como intención es, en primera medida, colaborar y ayudar a la reconstrucción de Europa, que había quedado devastada en ese momento tras la finalización de la Segunda Guerra Mundial. Entonces, acá lo que se está buscando es en alguna forma esto, ¿no? Una función de cooperación, es decir, que estos organismos, a través de ayudas financieras o económicas o de alguna regla o decimos o denominamos algún protocolo para que estos países puedan de alguna manera reinstalarse en lo que es la economía internacional, van a ir colaborando para esto, y en esta conferencia terminan creándose estos 2 organismos. Queda relegado para más adelante lo que sería la Organización Internacional de Comercio, pero como este intercambio fluido, ¿sí? De mercadería por necesidad, más que nada, como recién hablábamos, entre los diversos estados, hace ¿sí? Que surja la firma de un acuerdo, un tratado que nosotros ya hemos trabajado sobre él cuando vimos el tema de valoración, sobre todo de importación, y lo mencionábamos, ¿no? Este acuerdo general de tarifas y comercio, que es el GATT, y que viene a colaborar con todo lo que es
las directrices del manejo de comercio internacional, el manejo de aranceles, las restricciones, los movimientos de mercaderías y fue incorporando luego también el de servicios. Entonces, acá aparece, ¿sí?, toda una nueva etapa, toda una nueva generación de conceptos a nivel de lo que es el comercio internacional. Y recuerden que nosotros también, unos años antes de esta conferencia, estuvimos nombrando o citando a otro organismo importante para lo que es el comercio internacional, como la Cámara de Comercio Internacional, la CCI, redactora de los 5 terms. Entonces, empieza un auge, ¿sí?, hacia lo que es el cooperativismo, hacia lo que es el proceso de integración internacional de los estados en pos de buscar beneficios, ventajas para esas negociaciones internacionales principalmente. No sé si vos querés agregarle algo con respecto a esto, César. Así nosotros vamos como cerrando en este punto el día de hoy, ¿no? Sí, principalmente enfocarnos en, como decía Ana, finaliza la Segunda Guerra Mundial, la economía, todo el aparato productivo, económico europeo y social totalmente destruido. En su momento dijeron, bueno, algo tenemos que hacer. En el año 47, también si igual el GATT entra en funcionamiento en el 50, pero los trabajos empiezan en el 47, este acuerdo, el GATT, comienza a trabajar en dos sentidos, ¿sí? Digamos, un plan A y un plan B. El plan A es lo que después se va a convertir años más tarde en una organización formal supranacional que es la OMC, la Organización Mundial del Comercio. Pero claro, mientras tanto había que hacer algo, vamos por el plan B. El plan B era como un GATT 2 con todo un plan maestro de reconstrucción y fomento, ¿sí?, basado en la integración y la cooperación de los países de Europa, a los cuales se le suman el FMI, con todo el tema de los préstamos, y de la mano del FMI, el banco, que es lo que sería el Banco Mundial, que es quien realmente hacía efectiva esos préstamos a estos países europeos. Pero fundamentalmente uno de los principios del GATT era lo que nosotros conocemos como la cláusula de la nación más favorecida, que era un poco el principio de eliminar todas estas cuestiones de discriminación entre países. Acá no había lugar para cuestiones discriminatorias, ¿sí? Estas cuestiones discriminatorias fueron en principio un poco las que llevaron a ese conflicto bélico que, bueno, ahora tenemos que resolver las consecuencias de la guerra, basta, no queremos más guerra. Apuntamos entonces a que con esta cláusula de la nación favorecida, ¿sí?, si un país desarrollado le otorgaba un tipo de concesión a otro país en desarrollo, no podía, ¿sí?, no ser extensiva a un tercer país. Un poco esto de, bueno, ayudémonos entre todos. Si ayudás a A, ayudá a B también, ¿sí? A tiene derecho a que lo ayudes, pero B también. Entonces, ese es un poco el principio de la cooperación internacional. De ahí nace un poco la cosa. Claro, años más tarde, el GATT cumple con su sueño inicial del plan A, digamos, en convertirse en lo que hoy conocemos como la Organización Mundial del Comercio, con casi 190, perdón, creo que alrededor de... 198, ¿no son? Sí, 198 países. La Sí. Argentina es miembro de la OMC, creo, del año 94. Principalmente el objetivo del GATT y obviamente la OMC es crear todos los instrumentos necesarios a través de todos sus comités para que el comercio internacional entre los países fluya libremente sin barreras, ¿sí? Y sin
prácticas desleales. De ahí viene el tema del dumping y las subvenciones. Está. Bueno, esto que decíamos, lo que nosotros principalmente podemos ver en esta etapa, ¿sí? de los avances es la proliferación de todos estos organismos internacionales de cooperación y a la vez la participación de los países en esos organismos como miembros integrantes y también apertura hacia una nueva forma de relacionarse entre los países firmando tratados o acuerdos internacionales en búsqueda de beneficios, expansión o quizás esto que también mencionaba César antes, negociar a través de lo que es un bloque. Entonces, tener mayor representatividad, no solamente dentro de las organizaciones, sino también frente a otros, porque lo que se hace es ampliar el caudal de quienes son los habitantes, ampliar también la estructura de industrialización de cada uno de esos bloques que se van creando y a partir de esta época que es, o esta fecha más o menos estimativa, 1940, ¿sí? 1941 en adelante, se dan todas estas llegadas de organizaciones internacionales de cooperación y también procesos integradores. Vamos a ir desarrollando ya en la clase que viene, ¿sí? Estos distintos escalones que nosotros podemos tener para las asociaciones entre estados y vamos a ver la estructura de algunos de estos organismos, así como algunos de esos acuerdos firmados en los que se encuentra Argentina, y también vamos a anexar, a incorporar todo lo que es relación de balanza de pago, balanza comercial, que resumen un poco todo lo que es el movimiento de bienes, servicios y de cuestiones o recursos financieros dentro del intercambio y del comercio internacional. Así que por hoy los dejamos en este punto y les agradecemos como siempre haber estado presente en este nuevo encuentro y nos estamos encontrando el viernes que viene a partir de las 18:30 para seguir con el desarrollo del módulo 6. Hasta el viernes que viene. Muchas gracias, hasta el viernes. Hasta luego. Hasta luego, gracias. Gracias a ustedes.